Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una clase nueva sobre la obra de Sigmund Freud. Hoy jueves 3 de octubre a las 20 horas desde Canarias en España, transmitiendo para todo el mundo. Bueno, vamos a ir preparando los distintos dispositivos para empezar la clase. Vale. Vamos a ver si aquí, yo creo que aquí sí se puede. Un ejemplo de la labor analítica. Sí, aquí. Vale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pino Lorenzo. Soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y los jueves, cada 15 días, realizamos estas clases abiertas sobre la obra de Sigmund Freud, donde seguimos el programa de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, el programa del seminario de Sigmund Freud, de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y concretamente estamos en el apartado de la técnica, aportaciones a la técnica. Venimos ya unas cuantas las últimas clases, por supuesto les invito a todos a ver las anteriores clases para seguir con el hilo del programa, que pueden encontrarla de forma más directa en el canal de YouTube Pino Lorenzo, en la lista de reproducción cursos sobre la obra de Sigmund Freud. Ahí pueden encontrar todas las clases y también las pueden encontrar en la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. En esta página también pueden encontrarla, pero más rápidamente las clases siempre se cuelgan posteriormente en el canal de YouTube Pino Lorenzo, y ahí lo van a encontrar, la van a encontrar más directamente. Entonces, como les decía, venimos trabajando textos sobre la técnica. Y la clase de hoy, concretamente, vamos a seguir dentro del apartado de aportaciones a la técnica, y vamos a este texto que se titula o lleva por título Un ejemplo de la labor psicoanalítica. Es un texto que se encuentra dentro de lo que Freud dio por nombre el Compendio del Psicoanálisis, un texto mayor que Freud escribió en los últimos años de su vida, concretamente en 1938, y de hecho se publica en 1940, es decir, después de morir Freud. Freud muere en 1939 y se publica incluso inacabado este compendio, ¿no? En este compendio lo que trata de hacer Freud es hacer un resumen pues de toda la teoría psicoanalítica. Y nosotros dentro de ese compendio vamos a coger este texto, un ejemplo de la labor psicoanalítica, que lo que nos va a hablar fundamentalmente en este texto va a ser de la neurosis y del origen de la neurosis. ¿Vale? Entonces, bueno, ya saben que si tienen cualquier duda pueden hacerla y la resolvemos en directo. Bueno, nos dice que por los textos anteriores que vamos viendo en el compendio de psicoanálisis, ya hemos logrado una noción general del aparato psíquico, de las partes que lo componen, los órganos e instancias que lo componen y de las fuerzas que en él actúan. Vemos que la neurosis y la psicosis son los estados en los cuales se manifiestan los trastornos funcionales de ese aparato que venimos viendo. Hemos elegido concretamente la neurosis, concretamente en el texto de hoy nos vamos a centrar en la neurosis, y lo hemos elegido como objeto de estudio porque sobre ellas o sobre las neurosis parecen más accesibles a los métodos de los que disponemos, ¿no?, como tratamiento.
Fundamentalmente el psicoanálisis se aplica sobre las neurosis y sobre la psicosis, pero Freud empezó y desarrolló toda su teoría partiendo de las neurosis, ¿no? Nos dice que las neurosis no tienen una causa específica, ¿no? Eh, Hola, buenas tardes, Juani. Bienvenida a estas clases en directo. Nos dice que las neurosis no tienen causa específica, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades infecciosas, que tienen una causa conocida por lo que sabemos que se produce, ¿no? En el caso de la neurosis sería vano tratar de buscar un factor patógeno que la explicara. Más bien lo que nos encontramos es una transición gradual que lleva de la neurosis a la normalidad, ¿no? Es decir, que más que un factor concreto que dispare la aparición de la neurosis, nos vamos a encontrar como una transacción en la que, en distintos, o como un continuum, en la que, según el punto en el que estemos en ese continuum, se puede traspasar de la normalidad a la neurosis, ¿no? Vale. De tal manera que nos vamos a encontrar que teniendo esta concepción de la enfermedad de la neurosis, nos vamos a encontrar también o vamos a comprobar que en los estados normales vemos también asomos de rasgos neuróticos, ¿no? Como, igual que en el neurótico, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En muchas clases, ¿no? Igual que el neurótico no es las 24 horas del día neurótico, el sano no es las 24 horas del día sano, también tiene rasgos neuróticos, ¿no? Vale. Los neuróticos nos dicen además traen consigo disposiciones innatas más o menos idénticas a la de los normales. Sus vivencias son las mismas. Tienen los mismos problemas o las mismas tareas que resolver que otras personas, ¿no? Entonces se pregunta Freud, si es así, ¿por qué sufren tanto? ¿Por qué su vida es tanto peor o tan difícil, ¿no? ¿Por qué tienen mayor angustia o mayor displacer? Dice que las neurosis van a tener, o la neurosis va a tener unas características específicas. Son padecimientos de cierta peculiaridad, ¿no? Por lo tanto, tendremos que hallar también unas causas específicas. O bien imaginarnos que entre las tareas impuestas a la vida psíquica hay algunas en las que hay sujetos que fracasan con particular facilidad, ¿no? De ser cierto que las neurosis no discrepan esencialmente de lo normal, su estudio promete también suministrarnos preciosas contribuciones al conocimiento de lo normal, ¿no? De la normalidad. Es decir, que sabemos que Freud se acerca al estudio del aparato psíquico partiendo en la mayoría de ocasiones de la patología, pero a él realmente lo que le interesa es el estudio del aparato psíquico, ¿no? El estudio de la normalidad, podríamos decir, ¿no? O cómo el estudio de la patología nos aporta mucha información o contribuye o contribuciones a la normalidad, ¿no? Dice, al emprenderlo de esta manera, este estudio, quizá descubramos los puntos débiles de toda organización normal. La experiencia nos va a enseñar que habría dos factores que tendrían o están muy directamente relacionados con la neurosis, que va a ser, por un lado, una demanda pulsional intensa o una demanda pulsional que va a conllevar para el sujeto unas tareas que le van a llevar a fracasar, ¿no? Pero además de esto, de esta demanda instintual o pulsional, nos vamos a encontrar que también la neurosis aparece en una época o el origen de la neurosis se centra o parte de una época determinada de la vida, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar estas dos características.
una demanda pulsional intensa, con una carga muy intensa, y una época y una época de la vida donde debemos ahí asociar o donde debemos situar ahí el origen de la neurosis, ¿no? Dice, bueno, de estas dos características vamos a ver primero la del periodo de la vida, ¿no? El periodo de la vida en la que surge la neurosis. Dice que la neurosis solo puede originarse en la primera infancia, hasta los 6 años de vida, aunque sus síntomas no lleguen a manifestarse hasta tiempo después. De hecho, la neurosis, ¿no? Muchas veces la sintomatología se manifiesta ya en el adulto. La neurosis infantil puede exteriorizarse durante un breve periodo de tiempo o incluso puede pasar totalmente inadvertida. Pero en todos los casos la neurosis, ya propiamente la neurosis del adulto o la neurosis posterior va a arrancar de esta neurosis infantil. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el neurótico adulto vamos a encontrar siempre en el relato del paciente, en la consulta, en el tratamiento psicoanalítico, vamos a encontrar siempre una neurosis infantil. Pero la neurosis infantil no tiene siempre que conllevar una neurosis en la edad adulta, ¿vale? Es decir, no es de doble dirección esta relación, ¿no? Dice que quizá puede ser una excepción a esto, a esta norma que decimos, la neurosis traumática, ¿no? La neurosis traumática sería aquella neurosis que aparecería provocada o motivada por un susto desmesurado producido por conmociones somáticas que conllevan, por ejemplo, un accidente ferroviario, ¿no? Ser superviviente de un accidente ferroviario o de un accidente automovilístico, ¿no? O de algún suceso traumático en la vida de la persona que conlleve conmoción somática, ¿no? Incluso, que pueda incluso conllevar también afección física, ¿no? Daño físico para la persona, ¿no? Dice que en este caso desconocemos la vinculación con lo infantil, ¿no? Porque tenemos que decir que en las neurosis traumáticas eh, no todos los sujetos que han sufrido esa conmoción o ese trauma, esa situación traumática, como las neurosis de guerra, que Freud también las estudió, no todos los sujetos que vivieron, sobre todo en los soldados, ¿no? de guerra, no todos desarrollaban una neurosis de guerra o una neurosis traumática, ¿no? Es decir, que había determinados factores que predisponían al desarrollo de una neurosis traumática posterior, ¿no? Sin embargo, aquí nos dice que no, la condición infantil de la neurosis traumática no está estudiada. Vale. Y dice que para explicar la predilección etiológica por el primer periodo de la infancia, hemos de decir que las neurosis son afecciones del yo. Y no es de extrañar que el yo en la infancia, ¿no? Es un yo débil, es un yo inmaduro, que no está formado todavía del todo y que puede ser normal que frente a tareas que más tarde en su desarrollo podría resolver, fracase cuando se le presentan en una edad temprana, ¿no? De tal manera que pueda, que el origen de la neurosis tenga que ver con esa debilidad del yo en los primeros años de vida, ¿no? Frente, por ejemplo, a lo que decíamos antes, las demandas pulsionales intensas, tanto del interior, ¿no? En el caso, ¿no? Demandas pulsionales que provienen del interior, como excitaciones que provienen del exterior. Excitaciones frente a las cuales ese yo débil no tiene una respuesta, no puede responder, no está preparado para responder, ¿no? En esos casos, el aparato psíquico, frente a estas dos situaciones,
internas o externas, va a responder mediante el mecanismo de la represión. Reprime aquello frente a lo cual no puede dar una respuesta, ¿no? Que esa represión de alguna manera va a resolver momentáneamente la situación en la que se encuentra el sujeto, ¿no? O ese desbordamiento del sujeto lo va a resolver, pero esa represión posteriormente va a ser ineficaz y va a conllevar o puede conllevar la aparición de la neurosis en la etapa adulta, ¿no? Entonces nos dice Freud, dice, quizás nos parece demasiado desmesurado el daño que sufre el yo bajo los efectos de sus primeras vivencias, ¿no? Pero hemos de decir que ningún ser humano queda a salvo de tales vivencias traumáticas y ninguno se va a ver libre de las represiones que ellas suscitan. El pequeño ser primitivo, el pequeño cachorro humano, también lo llama Freud en algún otro texto, ha de convertirse en pocos años en un ser humano civilizado, ¿no? Eh, los primeros años de vida, la labor educadora, la labor cultural va a tratar de convertir a ese cachorro humano en un sujeto humano, ¿no? Y en un breve periodo de tiempo, el infantil sujeto va a tener que llevar a cabo una tarea que si lo pensamos o lo comparamos con la tarea que la especie a nivel filogenético, ¿no? Que la especie ha tenido que desarrollar a lo largo de milenios, durante milenios, ¿no? El niño lo tiene que desarrollar en un muy breve tiempo, en un breve corto espacio de tiempo, ¿no? Porque el niño va a tener que pasar por todas las etapas por las que eh, filogenéticamente ha pasado el hombre, ¿no? Tiene que conquistar todas las conquistas eh, que ha conquistado el hombre, solo que en un muy breve periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, para esa tarea además no solo cuenta con una predisposición eh, mm, innata con la que viene, ¿no? Para poder ¿no? incorporar todos los aprendizajes que va a tener que hacer, sino también va a necesitar fundamentalmente la labor exterior de los educadores, ¿no? Fundamentalmente, inicialmente de los padres y luego de los educadores, ¿no? De otras personas que van a tener una función civilizadora y educadora en el niño, ¿no? Para convertirlo en ese ser primitivo a convertirlo en un sujeto humano, ¿no? Por tanto, no debemos olvidar incluir también la influencia cultural entre las condiciones de la neurosis. ¿Vale? Vale. Además, estas demandas culturales que son representadas por la educación van a tener lugar en el seno de la familia, ¿no? Y también vamos a considerar en la etiología de la neurosis ese carácter biológico, concretamente de la especie humana, que es su prolongado periodo de dependencia infantil, ¿no? Es decir, toda esta labor cultural y educadora que va a tener lugar en el seno de la familia mmm, va a sumarse al largo proceso o al largo periodo de dependencia del niño con respecto a los padres. Me explico. En el reino animal hay muchos animales que este periodo de dependencia del macho y de la hembra, de los progenitores, es o nulo, no existe, o es un periodo mucho menor que el periodo del sujeto humano, ¿no? En los mamíferos este periodo se prolonga, pero el sujeto humano
tiene una larga dependencia que nos dice aquí Freud en este texto, va a contribuir esa larga dependencia infantil, va a contribuir de la familia, va a contribuir a la neurosis, ¿vale? O sea que ya hay una característica biológica que también predispone a la neurosis. O sea, imagínense bueno, pues, lo que Freud descubrió y lo que está en los escritos y lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, ya hay condicionantes que nos predisponen a la neurosis, ¿no? Luego va a depender de otros factores, no solo de este factor, ya veníamos hablando de algunos factores, ¿no? Como eh, como la demanda pulsional y ahora vamos a continuar viendo otros factores, se van a unir para el desarrollo no de la neurosis, ¿no? Pero ya vemos cómo biológicamente eh, ya existen algunos de estos factores, ¿no? Vale. Vale, esto decíamos con respecto al periodo de la vida, ¿no? En el que Freud sitúa el origen de la neurosis. Luego decíamos que el otro factor era un factor pulsional específico, ¿no? Que además, ¿no? Una demanda pulsional, que además dice Freud, esa demanda pulsional tiene que ver con las excitaciones patogénicas procedentes de las pulsiones parciales de la vida sexual, ¿no? Pulsiones parciales que tienen que ver con las zonas erógenas asociadas a las zonas del cuerpo por las que el niño ha ido, o por esas zonas que han ido teniendo determinada preponderancia en determinadas etapas de la constitución psicosexual del niño, ¿no? Como son la boca en la etapa oral, como son el ano en la etapa anal, como son los genitales, ¿no? Es decir, que esa demanda pulsional, que sería la otra característica de la neurosis, tiene que ver con o procede de las pulsiones parciales de la vida sexual, ¿no? Y nos dice Freud, podría decirse, perdone, vale, nos dice Freud, podría decirse, bueno, esto es una idea que nos introduce aquí vamos a leerla, dice, podría decirse entonces que los síntomas de la neurosis van a ser o bien satisfacciones sustitutivas de algún impulso sexual o bien medidas dirigidas a impedir su satisfacción. Vale, aquí lo que nos va a situar Freud es que la sintomatología posterior que va a aparecer en la edad adulta, bien sea sintomatología histérica, bien sea sintomatología neurótico obsesiva, bien sea angustia, bueno, sobre todo hace referencia a las neurosis de transferencia, que es eh, histeria, neurosis obsesiva y fobias, ¿no? Nos dice que los síntomas que en el adulto van a aparecer tienen que ver o bien con satisfacciones sustitutivas o bien con medidas dirigidas a impedir la satisfacción sustitutiva, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Por ejemplo, una satisfacción sustitutiva. Voy a poner un ejemplo concretamente de un caso de Freud, un caso que está en estudios en historiales sobre la histeria. Freud nos habla de un caso de una paciente que viene con el síntoma de alucinaciones olfativas, ¿no? Tiene la alucinación de oler a harina quemada, ¿no? En el curso del tratamiento aparece, ¿no? Va apareciendo, ¿no? Porque el síntoma, la paciente acude a Freud a tratarse ese síntoma. Esta paciente además tenía
tenía alguna patología nasal, ¿no? De origen orgánico que ya había sido tratada por un médico y este médico deriva a Freud esta alucinación olfativa a la que él no le encuentra una explicación, ¿no? Y bueno, como todo síntoma tiene un sentido y lo que hace Freud es ver el sentido que tiene ese síntoma, ¿no? Y en el transcurso del tratamiento, lo que sale es que esta paciente era cuidadora, cuidaba a los hijos de un señor que había enviudado y era su cuidadora, ¿no? Entonces, esta cuidadora, bueno, pues se enamora o, bueno, empieza a sentir una inclinación amorosa hacia su jefe, hacia el padre de los niños a los que cuidaba. Y bueno, en cierta ocasión el padre de los niños pues tiene con ella una serie pues, de detalles o de acercamiento que aquella inclinación amorosa que ella sentía se despierta enormemente y es como si ella creyera encontrar pues eh, una, una respuesta positiva a sus inclinaciones amorosas, ¿no? Sin embargo, a la misma vez pues bueno, pues que se alegra, ¿no? De sentir como que su amor es correspondido, por decirlo de alguna manera, aparece un sentimiento contrario o un pensamiento contrario de serle intolerable, ¿no? Serle intolerable, enamorarse de su jefe, ¿no? De una persona que es viuda y de que además, pues, de la que, para la que ella trabaja y además cuida a sus dos hijos, ¿no? Entonces reprime, aparece el mecanismo de la represión, mecanismo típico de la neurosis, y reprime su inclinación amorosa. Bueno, pues este síntoma, que son las alucinaciones olfativas, que aparece como satisfacción sustitutiva en la edad adulta, eh, o perdón, este síntoma va a ser una satisfacción sustitutiva de estas inclinaciones o demandas pulsionales que el sujeto ha reprimido, ¿no? Es decir, la demanda pulsional intolerable para la sujeto reprimida eh, no va a ser olvidada, no va a ser desterrada del aparato psíquico, va a buscar una forma o va a buscar la forma de satisfacerse. Y la forma que encuentra es dando este rodeo mediante el mecanismo de la conversión en la histeria y manifestándose en forma de síntoma histérico, en forma de síntoma histérico. ¿Vale? Es decir, que el síntoma histérico nos habla de una satisfacción sustitutiva. Mediante el síntoma, la paciente satisface sustitutivamente su pulsión sexual, solo que lo que se satisface a nivel inconsciente genera displacer a nivel consciente. ¿Vale? Bien, bueno, esto era un poquito para ponerles un ejemplo de, de eso, de que, la, de que los síntomas de las neurosis son satisfacciones sustitutivas de algún impulso sexual. Vale. Bien. Bueno, nos dice Freud entonces, dice, por lo tanto, no cabe la menor duda de que aquellas pulsiones que se manifiestan fisiológicamente como sexualidad desempeñen un papel predominante y de insospechada magnitud en la causación de la neurosis. Dice, además, debe tenerse en cuenta que ninguna otra función biológica del sujeto humano ha sido repudiada tan enérgica y consecuentemente como la sexual en el curso de la evolución cultural. Por lo tanto, está más predispuesta a sufrir patologías, alteraciones, inhibiciones.
Dice, entonces, si la infancia o la vivencia de los primeros años infantiles tiene tan inigualable importancia para la vida futura, hemos de ver o de comprobar si existe algo así como una experiencia central de ese periodo infantil, ¿no? Si hay algo en ese periodo infantil que sufrió el niño que pueda explicar la neurosis posterior. Entonces aquí nos va a hablar de los abusos sexuales, ¿no? Que dice que, que son muy frecuentes en los niños, ¿no? Y que sin embargo, por mucho más que ocurran con no poca frecuencia, no afecta de la misma manera a los sujetos en edad adulta, ¿no? Personas que han sido, por ejemplo, o niños o personas que en su infancia fueron seducidos o abusados por adultos o abusados eh, por otros niños mayores como hermanos o hermanas, ¿no? O niños que presenciaron sin haber sido conscientes o sin recordarlo después, pues experiencias, ¿no? Por haber tenido experiencias sexuales de los padres, ¿no? A nivel auditivo, a nivel visual, sin que luego sean capaces de recordarlo, ¿no? Entonces dice que en este caso, en estas experiencias, ¿no? Puede generar luego en la etapa adulta la aparición de una neurosis, ¿no? Y bueno, incluso, por ejemplo, como dichas impresiones o dichas vivencias en la edad infantil pueden generar, por ejemplo, eh, pueden ser la condición para la aparición de neurosis en la edad adulta, como decíamos, y por ejemplo, un alejamiento de la vida sexual por parte del sujeto, que es lo que conlleva la neurosis, ¿no? Eh, Realmente no es que el abuso sexual conlleve la neurosis, sino que el abuso sexual en la infancia puede conllevar en algunos sujetos el apartamiento de la sexualidad, es decir, la inhibición de la función sexual, y por esta inhibición de la función sexual aparece la neurosis, ¿vale? Como digo, puede seguir este camino o puede seguir el camino de todo lo contrario, no una inhibición sexual, sino eh, la perversión, ¿no? Una intensificación de la sexualidad en ese sujeto, ¿no? Mediante la aparición de perversiones, por ejemplo, eh, o por ejemplo una insubordinación completa a esa función, ¿no? La persona en su edad adulta no consigue dominar los impulsos sexuales, no consigue domesticar los impulsos sexuales, ¿no? Bueno, función sexual tan importante, ¿no? No consigue dominar, como decimos, la función sexual tan importante tanto para la creación, para la procreación, perdón, también para la creación, pero también para la conformación de la existencia del sujeto humano, ¿no? La sexualidad en el sujeto humano es una de las funciones más importantes, ¿no? Vale, pero dice Freud, dice, pero nosotros hemos sido atraídos por otro suceso que va a tener lugar en la vida de todo sujeto, ¿no? No solo en la vida de algunos sujetos, que va a ser el nódulo de la neurosis, ¿no? Como es el complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo, que ya lo hemos hablado en muchísimas clases anteriores, invito a todos a que vean en las clases anteriores, como les decía antes, en el canal de YouTube Pino Lorenzo, pues que vean en esas clases anteriores, pues aquellos vídeos donde hemos hablado del complejo de Edipo. Saben que toma este nombre de la tragedia griega escrita por Sófocles, Edipo Rey, donde el héroe griego, Edipo, mata a su padre y yace con su madre, ¿no? La única diferencia
con la situación analítica, con el complejo de Edipo analítico, es que Edipo rey desconoce que es su padre y desconoce que es su madre, ¿no? Solo se entera después, ¿no? Pues bien, el complejo de Edipo, ¿no? El niño en el complejo de Edipo, vamos a ver que toma como objeto amoroso a uno de los padres y quiere eliminar o aparece como rival el otro progenitor, ¿no? Dice que el complejo de Edipo va a ser diferente en el niño y en la niña, ¿no? Y dice que la diferencia sexual anatómica va a tener aquí, en el complejo de Edipo, va a tener aquí por primera vez una consecuencia o una expresión psicológica, ¿vale? El camino diferente que va a seguir el niño y la niña en la etapa del complejo de Edipo, ¿no? Dice que tanto para el niño como para la niña, el primer objeto erótico va a ser el pecho materno, ¿no? El pecho que lo nutre. El amor en este caso va a aparecer en relación con la satisfacción de las necesidades nutricias. Al principio el pecho no es discernido en el niño del propio cuerpo, ¿no? El niño no discierne el pecho o a la madre del propio cuerpo, ¿no? Y este primer objeto luego se va a completar con la persona total de la madre, que ya no solo alimenta al niño, sino que también lo cuida y también le va a despertar muchas sensaciones, algunas placientes, pero otras displacientes, ¿no? Toda la labor del cuidado, de la limpieza, de la higiene, ¿no? Va a ser la madre quien, o la función madre, ¿vale? Por no poner, no traerlo al orden de lo imaginario, ¿no? De una mujer ahí. No, la función madre va a ser quien desarrolla esas funciones, ¿no? Vale, pues estas dos relaciones va a arraigar, ¿no? Estas dos relaciones de nutricia y de cuidado que desarrolla la madre o la función madre, va a arraigar la singular, incomparable y definitivamente establecida importancia de la madre como primer y más poderoso objeto sexual y como prototipo de todas las vinculaciones amorosas posteriores, ¿vale? Tanto en uno como en otro sexo. Aquí no vamos a diferenciar. El primer objeto amoroso, tanto de un sexo como en otro, es la madre, ¿vale? Incluso la disposición filogenética es tan fuerte o tiene tal supremacía que nos da igual que el niño haya o no mamado del pecho materno o haya sido alimentado por el biberón. ¿Vale? En ambos casos su desarrollo va a seguir idéntico camino. Porque además, por más tiempo que el niño dice, bueno, va a seguir idéntico camino, más allá de que a lo mejor el niño que no fue amamantado, ¿no? Pueda tener una añoranza ulterior quizá más poderosa. Pero sin embargo, nos dice Freud, cualquier niño frente al destete siempre considera que ha sido injusto el destete, por decirlo de alguna manera, y el tiempo que la madre le dio al pecho fue demasiado breve o demasiado escaso, ¿no? Con lo cual, aunque la madre haya dado el pecho al niño, en el momento del destete el niño lo va a sentir como una injusticia, ¿no? Vale. A ver, tenemos aquí Hola, buenas noches, Pino, saludos desde Barcelona. Buenas noches, Carlos. Con lo cual, no nos importa tanto lo que ocurrió en la realidad, ¿vale? Vale, esto en un principio, ¿no? Para saber la importancia que tiene el complejo de Edipo en la constitución de la neurosis, en la constitución del sujeto y en la constitución de la sexualidad humana y particularmente, como estamos viendo hoy, en la constitución de la neurosis. Entonces, a partir de aquí se nos van a abrir dos caminos, un camino para el niño y otro camino para la niña, ¿no? Bueno, el niño, ¿no?
complejo de Edipo también tiene lugar el complejo de castración, la amenaza de castración, ¿no? El niño entra en el, toma, ¿no?, inicialmente como objeto amoroso a su madre y como rival al padre, ¿no? El niño tiene unas fuertes inclinaciones pulsionales en esta época que dirige hacia su madre y toda su primera actividad sexual ya más genital, ¿no? Porque hasta ahora la actividad sexual del niño ha tenido lugar con otros órganos del cuerpo, ¿no?, como la etapa oral o la etapa anal. Ya en este caso, la, 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 la primacía de los genitales y la masturbación del niño de los genitales le produce cierto placer asociado con esa inclinación amorosa hacia su madre, ¿no? La madre que en algún momento intuye que esa actividad masturbatoria tiene que ver con esa inclinación amorosa, ¿no?, porque el niño ama a la madre y la ama intensamente, ¿no? Intuye que esa actividad masturbatoria tiene que ver con esa inclinación amorosa hacia la madre, va a empezar a reprimir esa actividad, ¿no? Inicialmente la va a empezar a reprimir prohibiéndosela, ¿no? Pero el niño va no siente tanto placer que va a seguir o a modificar a lo mejor en algo la autosatisfacción, pero no le va a hacer mucho caso a la madre. Y para ello la madre va a empezar a introducir la amenaza de castración, ¿no? Y además la amenaza de castración, ¿no?, si te sigues tocando se te va a caer o te la voy a cortar, que además utiliza al padre como el autor que va a llevar a cabo tal amenaza, ¿no? Todo esto que decimos y que a lo mejor a ustedes les puede estar sonando, bueno, no sé bien cómo, aquí tenemos el espacio abierto para que puedan comentar, se reduce a la frase tan escuchada y tan conocida de cuando venga tu padre te vas a enterar, ¿vale? La amenaza de castración toma mil formas, ¿vale? Nosotros estamos viendo el origen, ¿vale? Por eso piensen que todo esto es a nivel teórico. La etapa del complejo de Edipo es una etapa teórica, ¿vale? No traten luego de irlo a la realidad a buscar. Más allá de que en la realidad hay expresiones de la amenaza de castración, como lo que pasa es que nos dice Freud, más allá de que no queramos ver, la explicación que hay detrás, vemos expresiones del complejo de Edipo, ¿no?, o del complejo de castración, ¿no? Y esa frase de cuando venga tu padre te vas a enterar hace que la amenaza de castración se desplace, o el autor de esa amenaza de castración se desplace sobre la figura del padre, ¿no? Pero el niño tampoco va a hacer mucho caso a esta amenaza de castración y no va a creer que, no va a cambiar su conducta, ¿no? No va a creer que sea posible. Pero cuando, bien por el recuerdo o bien porque tiene la oportunidad de ver los genitales femeninos, ve que hay otros niños, otros seres iguales a él, pero que no tienen aquello que él tiene, a lo que él concede en esa etapa de su desarrollo tanta importancia porque le produce tanto placer, aquí ya la amenaza de castración va aquí sí va a materializarse, ¿no? Va a tener un efecto en el niño. Si hay niños que no tienen pene, lo que yo tengo es porque se lo han cortado, ¿no? Y a partir de este momento opera la amenaza de castración en el niño. El niño abandonará la actividad autoerótica, renunciará o reprimirá su inclinación amorosa para la madre, pero la reprimirá ¿cómo decir?, a nivel práctico, ¿no?, a nivel de la realidad, pero a nivel de fantasías
las fantasías van a seguir eh, eh, relacionadas o dirigidas hacia la madre, ¿vale? E incluso cuando surte o cuando tiene efecto, cuando el niño reprime esa actividad masturbatoria, esas fantasías se van a intensificar, ¿vale? Dice, las consecuencias de la amenaza de castración son múltiples e imprevisibles, interviniendo en todas las relaciones del niño con el padre y la madre, y con el hombre y la mujer ya en su vida adulta, ¿no? La masculinidad del niño casi nunca soporta esa primera conmoción. Bueno, sí, esto ya lo dije, que renuncia a la madre y todo eso, vale. Renuncia a la madre y se intensifican las fantasías, vale. Dice, los derivados y los productos de transformación de tales fantasías masturbatorias precoces suelen integrar su yo posterior y participarán en la formación de su carácter. Independientemente claro, es como que el niño aquí tiene que renunciar un poco a su masculinidad. Entonces aquí Freud dice que hay como una estimulación en el niño de la feminidad. Que esta estimulación lo que nos está hablando también es de la conquista del niño de lo femenino, ¿no? Es decir, porque en el niño se tiene que constituir lo femenino y lo masculino, y en la niña se tiene que constituir lo femenino y lo masculino. Bueno, pues en esta renuncia de lo propio masculino, ¿no? Como es esta actividad masturbatoria, de alguna manera se va a estimular la feminidad del niño, ¿no? Y además se va a acrecentar el temor y el odio hacia el padre, ¿no? El temor por atribuirle a él la posible amenaza de castración y temor y odio por ser rival frente a la madre, ¿no? Vale. La masculinidad del niño se retrotrae entonces en cierta manera hacia una actitud de terquedad frente al padre, actitud que dominará compulsivamente su futura conducta en la sociedad humana. Esto es lo que viene siendo el rebelarse frente a la autoridad, ¿no? De muchos hombres adultos, ¿no? De hecho, eh, eh, hay más problemas para tolerar la autoridad del hombre, tolerar la autoridad. Le es más problema al hombre tolerar la autoridad que a la mujer. Y tiene que ver con esta posición pasiva frente al padre, ¿vale? Esta renuncia de su propia, ¿no? También es una renuncia a su masculinidad, porque tampoco el niño puede competir con el padre, ¿no? El padre es un Ajá, he compartido unas cuantas veces, dice Carlos Latorre. Muchas gracias, Carlos. El padre es un rival fuerte, es un rival muy fuerte, ¿no? El niño no, si compite con el padre, pierde siempre, ¿no? Entonces también hay una renuncia, hay una posición femenina frente al padre, ¿no? Pues esa posición femenina tiene que ver con rebelarse luego con posterioridad a la autoridad, ¿no? A mí me venía, ¿no? Bueno, pues todo lo que estamos viviendo en esta época actual, ¿no? De la historia con respecto a la cantidad de super machos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Machos alfa, machos menes que amenazan constantemente con las armas, ¿no? Con armamento nuclear, ¿no? Y que nos habla de una incapacidad para ponerse en una posición femenina, ¿no? Una incapacidad de asumir la autoridad, por ejemplo, que puede provenir de una organización, por ejemplo, como las Naciones Unidas, ¿no? O la autoridad que puede provenir del pueblo, ¿no? No tienen absolutamente ninguna.
se rebelan contra la autoridad imponiendo su autoridad. Bueno, pues de esto es de lo que estamos hablando, ¿no? De una consecuencia perversa, en este caso muy, muy perversa, del paso por la etapa del complejo de Edipo, ¿no? Que tantas, entre otras razones, por supuesto, y que tantas catástrofes pues trae al mundo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, decíamos esto, ¿no? De la autoridad, ¿no? Entonces, dice, como residuo de la fijación erótica a la madre, ¿no? Por un lado quedaría como esa posición, ese rebelarse frente a, ¿no? a esa posición pasiva frente al padre, y luego en relación a la fijación erótica a la madre, se suele establecer en el hombre una excesiva dependencia de ella, de la madre, que más tarde continúa con la sujeción a la mujer, ¿no? Como si una dependencia a la madre se sustituyera por una dependencia a la mujer, ¿no? Vale, nos queda poquito, nos quedan 10 minutos, a ver si avanzamos. Vale, bueno, dice que... vale. Dice, por supuesto, evidentemente, el impacto de la amenaza de castración sobre la vida sexual que está iniciándose del niño no siempre tiene estas temibles consecuencias que estamos hablando, ¿no? Una vez más, la medida en que se produzca o se evite el daño va a depender de las relaciones cuantitativas, ¿no? Va a ser una cuestión de cantidad lo que va a hacer que derive en una neurosis o que derive en una sexualidad normal, ¿no? Vale, pues todo este suceso es lo que podemos considerar la experiencia central de los años infantiles, ¿no? Como situación traumática, podríamos ver, ¿no? En el caso de la niña, a diferencia del niño, mm, dice Freud que la diferencia fundamental es que el complejo de castración no pone fin al complejo de Edipo, sino que lo inicia, ¿no? La niña no teme perder porque no tiene. Lo que quiere es tener, ¿no? Y este querer tener es lo que Freud le va a denominar la envidia fálica, ¿no? La niña no teme perder porque no tiene, como teme el niño. Pero lo que quiere es tener lo que tiene el niño. Entonces, hay un primer camino cuando la niña descubre esa diferencia sexual y quiere tener aquello que el otro tiene, ¿no? En este momento constitutivo la diferencia sexual es, no hay diferencia sexual todavía, ¿no? Todavía no ha aparecido la vagina para constituir la diferencia sexual entre los dos sexos, ¿no? La diferencia que aparece en este momento es castrado, no castrado, ¿no? Entonces, si la niña persiste en su deseo de convertirse en varón, la niña quiere ser como el niño, puede terminar, en un caso extremo, en un caso de homosexualidad manifiesta. Y en todo caso expresará en su conducta rasgos claramente masculinos, ¿no? Como por ejemplo elegir una profesión varonil o propiamente masculina. El otro camino que se le abre a la niña va a ser el abandono de la madre, ¿no? En lugar de tener esa terquedad o de posicionarse frente al querer ser varón y querer tener lo que tiene el varón, va a abandonar a la madre como objeto erótico, primer objeto erótico, ya decíamos que también para la niña el primer objeto erótico es la madre, y va a tomar el camino de dirigir esa inclinación libidinal hacia el padre, ¿no? Y dice que abandona a la madre, que el pretexto por el que abandona a la madre, o abandona ese primer objeto amoroso tan importante para el niño y para la niña, como consecuencia de su decepción, la decepción sufrida, o por haberla hecho, ¿no? Por haberla traído al mundo incompleta, ¿no? En medio de ese resentimiento abandona a la madre y la sustituye por la figura del padre. Entonces nos dice Freud, cuando se pierde un objeto amoroso,
hay una reacción que aparece en la persona que pierde el objeto amoroso, que es la identificación, ¿no? Para no perder al objeto amoroso me identifico con él, lo incorporo a mi yo, ¿no? De tal manera que la niña se identifica con la madre como forma de no perderla y se coloca de alguna manera en el lugar de la madre, ¿no? Eh, como, como otras veces ha hecho en su juego, ¿no? Entonces la suplanta a la madre ante el padre. Y ahora sí, la madre entra a ser su rival frente al padre, ¿no? Entonces la va a odiar tanto por celos como rivalidad frente al padre, como por rencor de su falta de pene, ¿no? Vale, al principio su nueva relación con el padre puede tener por contenido el deseo de disponer de un pene, ¿no? Es decir, dirige su libido hacia aquel que tiene, que porta el pene, ¿no? Pero pronto culmina en el otro deseo de que el padre le regale un hijo. De tal manera, el deseo del hijo ocupa el lugar del deseo fálico. Por lo tanto, resumiendo, vemos que el complejo de Edipo y de castración, lo que decíamos antes, se presenta de manera distinta en la mujer que en el hombre, ¿no? Porque lo que decíamos antes, en el hombre el complejo de castración termina con el complejo de Edipo y en la niña lo inicia. El complejo de castración, es decir, el no tener, hace que la niña pase de la madre al padre y del padre a otro hombre, ¿no? Podríamos decir el complejo de Edipo positivo, o como algunos autores le dieron nombre, el complejo de Electra, ¿no? Tomar como objeto amoroso al padre y como rival a la madre, ¿no? Entonces, en este caso, eh, eh, la mujer dice no sufre gran perjuicio si permanece en su actitud edípica femenina, ¿no? En tal caso, elegirá a su marido de acuerdo con las características paternas y estará dispuesta a reconocer su autoridad. Su anhelo de poseer un pene, anhelo en realidad inextinguible, puede llegar a satisfacerse si logra completar el amor al órgano, convirtiéndolo en amor al portador, ¿no? Pasa del amor al órgano, amor al pene, al amor a quien porta el pene, que es el hombre. Y de ahí, no, y de amor al pene, ¿no? Perdón. Y de ahí al hijo, son equivalentes, ¿no? Eh, pene, hombre, hijo, ¿no? Son equivalentes simbólicos, nos dice Freud, ¿no? Igual que, como decíamos antes, ¿no? Como la niña pasaba, se progresaba del pecho materno a la persona de la madre, en este caso progresa del pene del hombre al hombre en su conjunto. Y de un deseo de pene puede derivar a un deseo de hombre, un deseo de hombre puede derivar a un deseo de hijo, ¿no? Y ya para ir terminando, nos quedan 2 minutitos, nos dice Freud que si preguntásemos a un analista cuáles son, en su experiencia, las estructuras psíquicas de sus pacientes más inaccesibles al influjo terapéutico, nos diría que en la mujer es la envidia fálica y en el hombre la actitud femenina frente al propio sexo. Actitud que necesariamente tendría por condición previa la pérdida del pene, ¿no? En lo que hablábamos antes de la actitud, esto que el hombre tolera muy mal, ¿no? La posición pasiva frente a otro hombre, ¿no? Que tolera muy mal. Tiene que ver porque aceptar la posición pasiva es aceptar mm, la diferencia sexual, de alguna manera, es aceptar que hay otros sujetos humanos que, que no es que no tengan, sí tienen, ¿no? Lo que pasa es que lo que tiene no se ve, ¿no? O hay que esperar a un desarrollo posterior de la sexualidad, como es la pubertad, para conocer la existencia de lo propiamente femenino, ¿no? Entonces,
no tolerar la diferencia sexual es no tolerar lo propiamente femenino, ¿no? Y esa, dice Freud, la actitud femenina o pasiva frente al otro sexo sería la principal dificultad, junto con la envidia fálica en la mujer, con la que él, nos dice Freud, el analista se va a encontrar en su labor terapéutica, ¿no? Y bueno, con esto iríamos terminando la clase de hoy, que bueno, pues una clase, bueno, es una clase bastante importante por este resumen que hace, ¿no? De todo el origen de la neurosis, ¿no? Y donde viene también, claro, pensemos que toda esta construcción de la etiología de la neurosis, del complejo de Edipo como, como etiología tanto de la neurosis como de la sexualidad adulta, ¿no? El complejo de Edipo al final está, el complejo de Edipo y el complejo de castración está tanto en el origen de la sexualidad adulta, normal, podríamos decir, como en el origen de la neurosis, ¿no? A ver, Juani dice por aquí muy interesante. Muchas gracias, Juani. Muchas gracias. Eh, eh, no, como digo, en este texto nos va a poner, ¿no? A hacer este resumen con ya toda su teoría escrita, ¿no? Pensemos que son los últimos escritos de Freud. Ya había escrito, ¿no? Pues todos sus textos, ¿no? Psicología de las masas y análisis del yo, el yo y el ello, más allá del principio del placer, con lo cual ya tiene toda su teoría construida y hace que este resumen que trae en este texto de compendio del psicoanálisis, pues sea, haya incluido en poco espacio todo lo que, si ustedes, por ejemplo, se acercan a clases anteriores de este curso o de este curso abierto que imparto sobre la obra de Sigmund Freud, van a ver cómo hemos ido, el concepto del complejo de Edipo lo hemos ido desgranando muchísimo más sutilmente, ¿no? Para llegar ahora a este lugar en la escritura de Freud y a este texto que hoy les traemos. Entonces, invito a todos bien a leer eh, la obra de Freud, bien a ver los vídeos anteriores o bien hacer todas aquellas preguntas que de alguna manera, bueno, estas clases pretenden ser una ventana eh, a los demás sobre la teoría psicoanalítica, ¿no? Pero lógicamente, para uno empaparse de la teoría psicoanalítica, tiene que estudiar psicoanálisis en una escuela de psicoanálisis, ¿no? Estudiar la formación propiamente eh, para ser psicoanalista o sobre el estudio del psicoanálisis, ¿no? Y por otro lado, otra de las exigencias también, otra de las exigencias para el conocimiento profundo de la teoría psicoanalítica, que es el análisis personal, ¿no? Es decir, escuchar una charla no permite nos permite conocer el aparato psíquico, ¿no? Pero no conocernos a nosotros mismos. Para eso uno tiene que hacer un trabajo de análisis personal. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos a los que lo verán después en diferido, saludos a los que lo ven en directo y seguimos la próxima.